Buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es María Felicitas Gómez Reina, soy alumna del Colegio de Bachilleres de Zaragoza, el plantel número 29, alumna del quinto A. Yo escogí este libro porque me llamó mucho la atención. Está basado a una persona adulta a la que no tuvo una infancia como él quería, o sea que está dedicado a... es un cuento infantil. Mi libro está titulado como El Principito. Su autor es Saint-Exupéry. A mí este libro me gustó porque El Principito es un niño al que le gustaba viajar por el mundo en su avioneta. Cuando iba en su viaje, aterrizó en un planeta equivocado porque su avioneta se le descompuso. Se bajó a arreglar la avería y duró ahí horas y horas atornillando y desarmando hasta que logró acomodarlo. Se encontró con un hombre al que traía un sombrero muy raro. Entonces él dijo, buenas tardes. Y él, quitándose su sombrero, le respondió, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, El Principito. Y luego dijo, ¿por qué ese sombrero tan raro? Le decía, es que este es mi sombrero para aclamar a las personas que pasan por aquí, o sea, para saludarlas, pero hace mucho que ya no pasa nadie. Y el Principito, cansado ya de este juego, que el señor se la pasaba quitándose el sombrero, saludándolo cuando él le hacía una pregunta, decidió irse. Después llegó a otro planeta al que se encontró con un astrónomo. El astrónomo estudiaba todos los planetas, las estrellas, analizaba todo del sistema. Después, el Principito le preguntó que de qué planeta venía él, y él le dijo, tú vienes del planeta asteroide BES-16. Y el Principito le hacía preguntas sobre el Sol, sobre la Tierra, sobre Marte y Júpiter, que eran los planetas más grandes. Después se fue de ahí y llegó a otro planeta donde se encontró con un bebedor. Este viaje fue muy corto porque el bebedor inundó en una melancolía al Principito. Después se fue a seguir con su viaje y aterrizó en un planeta donde se encontró con una flor. El Principito le dijo que cuál era su nombre, de qué especie venía, y ella le dijo que era la única en todo el mundo, que ahora, como él había descubierto, tenía que cuidar de ella como si fuera su amo, tenía que cuidarla de los tigres que no fueran a comerla, del aire, de todo. Entonces el Principito continuó con su trabajo. Primero buscó algo con que regarla. Después la acercó alrededor de ella. Y por último la velaba toda la noche por temor a que no la comieran o no se extinguiera, porque estaba bajo su responsabilidad. Y así se pasó la flor sobornando al Principito, mientras él, sentado en una silla descansando, observándola mutuamente sin quitarle la mirada de encima, porque estaba súper asombrado de haberla encontrado. Después se despidió de ella, pero le prometió que regresaría, que porque iba a continuar con su viaje. Después se fue y se encontró con un hombre de negocios. Llegó y estuvo ahí días con él, pero se aburrió porque llegó y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y dijo, yo soy un hombre serio y de negocios. Le preguntó que él por qué era tan rico. Dijo que porque a él le pertenecían todas las estrellas y que pasaba contándolas una y otra vez, que nunca se cansaba, que él no salía
de su oficina porque era un hombre de negocios. Después le preguntó que por qué nunca hacía otra cosa más en su vida y dijo, soy un hombre serio y de negocios. Decidió irse de ahí. Después se topó con un rey, al que no entendía por qué era rey si en este planeta no había nadie a quien gobernara. Estaba completamente solo. Le hacía preguntas, entonces él decía que él mandaba porque que él mandaba como a los planetas, como al sol o a alguien que le respondiera, porque el principito le decía una pregunta y él decía, le decía, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él decía, tienes la orden de preguntarme. Y ya el principito continuaba con su pregunta, pero era algo tan raro que jamás podía entender. Decía que los adultos estaban tan raros. Después se fue a otro planeta donde se encontró con un jardinero y donde se encontró con la sorpresa que había miles de flores igual a la que había encontrado en el tercer planeta. Había muchas iguales. Él no entendía por qué, si ella le había dicho que era la única en el mundo. Por fin había entendido que había jugado con él, que lo estaba explotando. Después le preguntó al jardinero que por qué le había mentido la flor, que había solo una en el mundo, si en verdad había miles y cientos de ellas. Y dijo que no podían extinguirse porque se reproducían mutuamente, que sí se marchitaban pero volvían a florecer, que era por el tiempo de otoño y en invierno. Después el principito decidió regresar de nuevo al planeta donde se encontró la flor, solo para decirle que por qué lo había engañado de esta manera, que había jugado con él, que había ido a otro planeta donde se había encontrado a miles de flores iguales que ella. En fin, se despidió de ella y la flor solo le pidió perdón y que lo disculpara por haber jugado de esta manera con ella. Después él decidió regresar al planeta Tierra. Se encontró con una serpiente y le dijo, buenas noches, serpiente. Y la serpiente contestó, buenas noches, principito. Y después le preguntó que por qué no había nadie en el planeta Tierra, y dijo que porque estaba en el desierto y que en el desierto, si se daba cuenta, nunca había gente, que siempre estaba solo, que las personas que habitaban la Tierra estaban en otras partes del planeta, en otros países. Después el principito ahí terminó su viaje. Y este libro me gustó mucho porque está basado en la geografía, porque habla mucho de los planetas, de los astrónomos, pero también de la biología, de las plantas, de cómo se extinguían, los animales. Y pues sí me gustó mucho y espero que les haya gustado y se los recomiendo. Me gustó mucho. Y pues esto es todo. Gracias.